Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su precioso nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Mire, vimos el amor del Señor, que es tan grande, mire, que no solo le habló al leproso, sino que dice que lo tocó. Imagínese usted, tocar a un leproso. Entonces, no lo detuvo, al Señor no lo detuvo el mal olor de esta terrible enfermedad, porque Él tiene el corazón lleno de misericordia y lleno de amor para todos nosotros. Le voy a leer como dice el Salmo 40. Dice, pacientemente al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y el verso 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Mire qué palabras tan lindas para alabarlo a Él. Para darnos cuenta que Él mete su mano, que es un pozo cenagoso. ¿Se imagina usted ese olor, ese mal olor ahí? Pero Él ahí mete su mano para sacarnos a nosotros, para aliviar nuestro dolor. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Fíjese, que se compadece de nuestro dolor, de nuestra angustia. Aquí en este capítulo 8 de Mateo, que Mateo es el que escribió este evangelio para mostrarle a los judíos, fíjese, que Jesús es el Mesías prometido, porque Él está cumpliendo con todo lo que dijeron los profetas. Se decía que cuando llegara el Mesías iba a curar todas las enfermedades, estas enfermedades incurables. Y aquí vemos a Jesús sanando al leproso, fíjese. Y aquí nos está dando la evidencia, Mateo, del versículo 1 que leímos ayer al 4, nos da la evidencia, que es el Mesías esperado por todo el pueblo, sanando esta incurable enfermedad. La lepra, una enfermedad vergonzosa, pues es un síntoma, mire, del orgullo, de la arrogancia, de la ingratitud. Y vimos que el leproso fue sanado. Y el leproso vimos también que se expuso a la muerte, porque se metió adentro de la multitud sin sonar la campana. Pero no le importó. Él tenía la esperanza en su corazón y tenía la fe que Él era, que Jesús era el Mesías y que Él quedaba limpio. Él creyó en su corazón que era el Mesías prometido. ¿Qué aprendemos nosotros de este hombre leproso? ¿Qué aprendemos nosotros de esta sanidad que hace Jesús en este hombre? Fíjese, que nosotros no debemos de pensar que por haber caído bajo, por estar en pecado, nosotros no nos podemos acercar a Él y pedirle perdón para que Él nos dé el toque de sanidad, como se lo dio a este leproso. Este leproso nos enseña que aunque él era desechado por la sociedad, una persona indigna, fíjese, por tener esta horrible enfermedad, no se podía acercar a nadie, ni siquiera a sus familiares, a ninguno. Él vino a postrarse, él creyó
Él creyó en su corazón que Jesús lo podía sanar y lo sanó. Sabía que Jesús era el Mesías prometido y lo tocó. Mire qué lindo el toque del maestro. Lo tocó y lo sanó. Ahora vamos a ver otro milagro aquí en el capítulo 8. Fíjese, y este es un extranjero. Esto es que yo creo que es Mateo explicándonos que el amor del Señor va más allá de los límites. Fíjese. Era un extranjero enemigo del pueblo de Israel. Y vamos a ver otro milagro después del de este romano. Vamos a ver el milagro para otra mujer. Fíjese, primero un leproso, segundo el centurión romano y el tercero va a ser una mujer. Fíjese. ¿Qué nos estará tratando de decir aquí Mateo? Algo nos está tratando de decir él. Que tenemos un Dios lleno de misericordia, que traspasa los límites, fíjese, porque nuestra naturaleza humana es amar a los que nos aman, hacer favores a los que nos hacen favores a nosotros, fíjese, a los que nos caen bien, a los que huelen bien, fíjese, a esos nosotros queremos ayudar. Y estos 3 milagros que nosotros vamos a ver aquí, vamos a ver que Él rompe la manera de pensar que tenemos. Mire lo que dice. En esta época que vamos a leer aquí, los romanos ocupaban Judea. Eran los opresores del pueblo de Israel. Eran los enemigos de Israel. Y aquí vamos a ver que este centurión romano viene a pedirle al Señor un favor. Y vea la actitud. Tiene mucho que ver cuando nosotros tenemos la actitud correcta. El 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Fíjese, vemos que este viene a pedirle al Señor un favor. Al Mesías judío viene a pedirle, este enemigo de Israel. Fíjese. Y aunque pudo haber llegado con toda autoridad del que tenían los romanos, pudo haber llegado ahí con todo su batallón, dice la Escritura que vino rogándole al Señor. El centurión, fíjese, mire cómo son las cosas. El centurión sabía que Jesús tenía autoridad. Tenía esa autoridad de poder sanar. Fíjese. Lo que nos sorprende aquí es que muchos, los meros líderes de Israel, no reconocieron y no reconocen a Jesús. No le reconocieron su autoridad. Y este centurión romano, fíjese, él sí reconoció a Jesús y reconoció esa autoridad de Jesús. Fíjese. El 6 dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Se imagina usted la cara de los discípulos al ver que este romano enemigo llega a acercarse a Jesús? Fíjese que entre los discípulos, el Señor tenía pescadores, pero también tenía otros discípulos que se llamaban celotes. Ellos pertenecían a una rama, mire, que tenían un partido político, que odiaban a muerte a los romanos. Todo el tiempo estaban ellos pensando levantarse en armas para poder acabar, para poder sacar a los romanos. Y a estas alturas Jesús ya era muy popular, tenía fama, ya se conocía, fíjese. Y había una gran presión política también en este tiempo. Entonces, ¿se imagina usted cuando los discípulos vieron llegar a este centurión con sus soldados?
¿qué se imaginaron? Fíjese, los soldados. Y yo creo que se pusieron temerosos de que le pudieran hacer algo a su Señor, fíjese. Porque para Roma, Jesús era un líder peligroso, porque podían levantarse en contra de los romanos, fíjese. Entonces representaba a Jesús un peligro para Roma. El centurión, fíjese, viene y este extranjero, enemigo, impuro, como lo llamaban los judíos, viene con una actitud de humildad, fíjese, y pidiéndole al Señor que lo ayude. El Señor, al ver esto, el verso 7 dice, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. ¿Se imagina usted que a los discípulos se les debe haber caído la quijada al oír estas palabras de Jesús? El 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz y hace. Entonces, mire, Jesús, el Hijo, creyó, este centurión, que Jesús era el Hijo de Dios y que le podía hacerle este milagro de sanar a su criado. Este romano sabía de la fama de Jesús, sabía que Jesús era el Hijo de Dios pero ni el César con todo su dinero y todo, nada, él no podía hacer absolutamente nada por el criado de este cinturón, pero Jesús sí podía. El 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe, ni aún en Israel, imagínense. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y aquí se está cumpliendo esa profecía, fíjese, porque los líderes judíos no lo reconocían, pero viene este romano de lejos reconociéndolo a él. Mire, como era un extranjero, pero vino y lo reconoció. Su propio pueblo no creía, mire. Es más, hasta la actualidad, ellos no creen que Jesús haya sido el Mesías. Porque para ellos dicen que el Mesías es simplemente un hombre común y corriente, descendiente de David, y nada más. Entonces, los que hemos recibido a Jesús sabemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Es que eso es tan grande, mire. Nosotros sabemos que Él es el Hijo del Dios viviente. Fíjese, usted y yo venimos del oriente y del occidente y nosotros no tenemos ningún problema reconociéndolo a Él. Fíjese, aunque no pertenecemos a esa nación, estamos cumpliendo la profecía, viniendo de todos lados, fíjese, del mundo para reconocerlo a Él. El verso 12 dice, mas los hijos del reino, sigue diciendo aquí Jesús, serán echados a las tinieblas, afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos, dice, quedarán afuera. Los últimos serán los primeros. El 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué produjo esta serie de milagros en estos centuriones romanos? Porque no fue solo a este.
En Hechos 10 también hay otro centurión romano que va a pedirle a Pedro, manda a llamar a Pedro para que llegue a su casa. Están crucificando a Jesús. Hay otro soldado ahí que oye cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el soldado dijo inmediatamente, lo reconoce, mire, y dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Fíjese. Mire, gente que nada que tenía que ver con Israel, reconociendo al Señor, al Todopoderoso. Vemos que fue una estrategia del Señor de hacer todos estos milagros entre los extranjeros, entre los romanos, entre mujeres. Fíjense. Y aunque el ejército romano crucificó a Jesús, lo pusieron en una cruz y ahí murió. ¿Qué sucedió 300 años después de esto? Fíjese. La historia dice que 2/3 partes del ejército romano eran seguidores de Jesús. Mire, si no es una gran cosa esto, es un milagro de Dios. Que un hombre que ni siquiera es del pueblo judío, ni siquiera tener esa sangre, creyó en Dios y llevó, mire, los soldados a quienes Jesús les hizo estos milagros, dice que se hicieron personas importantes en el ejército y fue propagado, dice, en el ejército. No solamente era un rabino judío, sino que Jesús era el Hijo de Dios, que hacía esta clase de milagros que estamos leyendo aquí, curando enfermedades incurables, solo con tocar o solo con mandar la palabra, ni siquiera llegar cerca del enfermo, sino que mandar la palabra para que se sanara la gente. Un poder increíble, solamente un ser divino, solamente Él, el Hijo de Dios. El 14 dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Se levantó y le servía, dice la palabra. Y aquí hay algo, fíjese. Hasta el día de hoy, un practicante de la religión judía, un judío no toca a una mujer. Hasta el día de hoy ni se dirige a ella. Él habla con los hombres, a las mujeres no. Ellos dicen por causa de la impureza. Ustedes saben que la mujer tiene mensualmente, ¿verdad?, su periodo. Entonces ellos no saben si ella está en ese periodo y por eso no tocan a las mujeres. Esas son creencias de ellos. Pero aquí estamos viendo cómo Jesús toca, mire. Instantáneamente la enfermedad se va, porque aquí estamos viendo que tocó a la suegra de Pedro y dice que inmediatamente la fiebre se fue. Y tan sí se fue que dice que la mujer se levantó y le servía. Esta es una señal del fruto de un toque cuando el Señor viene y nos toca a nosotros. Fíjese, esta es una señal de saber si nosotros tenemos el toque del Maestro, tener la seguridad cuando Jesús nos ha tocado, porque inmediatamente dice que viene este don de servicio, de levantarse y querer agradar al Maestro sirviéndole. Esa es una señal. Si tenemos nosotros ese don de servicio, ni duda que el Señor nos ha tocado. Él pone en nosotros, dice, el querer como el hacer. Así que hasta aquí llegamos esta mañana, pero le agradecemos a Él cómo nos ha enseñado el Señor, que Él no tiene diferencias. Él toca al que lo necesita, al que lo reconoce a Él como el Hijo de Dios. Él toca
Él nos toca a todos, cuando así lo dejamos nosotros, que nos toque. Le vamos a dar gracias a Él por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Yo le ruego que se una aquí conmigo y me ayude a orar para que el Señor haga posible las peticiones que tenemos pendientes. Así que únase aquí conmigo. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Y gracias por darnos la instrucción de tu palabra y enseñarnos, Señor, tantas cosas tan preciosas que están en tu palabra, mi Dios, porque nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo y estamos orando por que pongas guardas alrededor de sus muros, Señor. Pero también oramos para que les quites el velo y para que ellos también puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, que te puedan reconocer, Padre amado. También te pido por mi Guatemala, Señor, que tú toques a esos hombres que están en autoridad, Padre Santísimo, que les des un toque de servicio, Padre, al pueblo. Te lo ruego con todo mi corazón. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Estamos pidiendo por Aletia Flores con este cáncer terminal. Los médicos ya la desahuciaron, pero tú tienes, por eso la dejamos en tus manos. También oramos por la hermana Maricruz que va para España, que esa operación de su hijo, Señor, salga bien, que tú estés con ella, Padre Santo, y con él. También oramos por Lean, que está con depresión. Padre amado, tócala, sácala, Señor, de ese pozo profundo, oscuro, apestoso, Señor, de la depresión. Y también estamos orando por la familia de Azucena López Escobar, para que tú unjas al sacerdote de esa casa y bendigas a sus hijos con un trabajo digno. Y seguimos orando por Antonio Caro, para que este 28 de enero, Señor, seas tú el que entre a la corte con él, para que él vea el gran amor que tú tienes para él y te siga, Padre. Por los papás de Domingo que se encuentran mal de salud, ayúdalos, Padre, tócalos, son siervos tuyos. Y también oramos para que seas con Norma. Ya hiciste este milagro una vez y te rogamos que lo hagas de nuevo. Ayúdala, Señor, en todo este trayecto, para que todo salga bien. Por el hermano Ernesto, para que pongas tus manos y lo sanes. Te suplicamos, Señor, que ayudes a Federico Figueroa, que pongas tus manos sobre él, Señor, para desinflamarle el cerebro. Y te pedimos por Nicolás Velázquez, este nenito de apenas 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo. Ayuda. Este muchachito de 15 años tiene agua en el cerebro. Tócalo, Señor. Revélate a esta familia. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe. Por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Lorena Escobedo, apiádate de ella, Señor. Por David Zarco, que está padeciendo de unos dolores terribles, Padre, tócalo. Pon tus manos ahí, Señor. Por Luis Miguel García, Padre, este hombre, Señor, tócalo. Por René Ramos con cáncer de páncreas. Tócalo, mi Dios. Pero háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y pueda llegar a tener una relación contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ayúdala, Señor. Por Bianca, de 35 años, con 2 niños chiquitos, Señor. Ayúdala. Y ponemos a nuestra hermana, Señor, que tú pongas tus manos sobre su corazón y la sanes. Y a nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos, que hacen todo con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Háblale, que él pueda oír tu voz, Señor.
Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, Señor. Las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor, llámalos por nombre. Son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Ayúdalos, Padre, a conseguir sus sueños. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, que necesita riñones nuevos, Padre, a la Raquelita, destápale las arterias, Padre, a la Carol, llena esas casas de tus ángeles, que las cuiden, Señor, y que las protejan. Por Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Que tu palabra sea la guía para él, Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden, Padre, lo que aprendió de niña. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y puedan cenar contigo, Padre. Y que tú, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñalo por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos. Por la audiencia de Guatemala, Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo eso lo pedimos en el nombre del en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, el lunes vamos a estarnos abrazando con la palabra del Señor. Mañana no tenemos programa. Hoy en la noche celebramos al Señor y le damos gracias. Viene toda la familia a la casa. Así que nos vemos el lunes para que de Él. Para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.